Hola, hola, bienvenidas a Manos a la Tierra. Yo soy Adri y esta es la carita juego de estas manitas terrosas. Hola manitas terrosas, bienvenidas a un nuevo video. Y sí, es principio de mes y tenemos aquí nuestra regadera del chismecito. Y bueno, este mes de junio, además de que es el mes en el que se celebra el Día del Papá, pues es el cumpleaños también de mi papá a principios de mes. Ya pasó, todavía no sé qué fue lo que hicimos, pero seguramente hicimos algo porque con este señor pues, siempre hay pachanga y siempre hay cosa que hacer. Hoy les quiero contar algunas anécdotas que he vivido con mi papá. Ya les he contado que yo crecí, o bueno, mi primera infancia más bien dicho, la pasé muy en contacto con mi papá, porque pues mi mamá trabajaba, tenía 2 empleos. Él fue el que me cuidó cuando yo fui niña, bebé, en mi primera infancia, por eso lo expreso así. Él también trabajaba, él es zapatero de oficio, entonces iba por trabajo al taller y se lo traía para acá a la casa. Por esa razón, pues él podía estar como un poco más al pendiente. Y pues obviamente eso a mí me hacía una niña pues un tanto peculiar, ¿no? Porque la gran mayoría pues están como súper apegados a sus mamás, las extrañan mucho, las necesitan mucho. Y yo no es que no necesitara a mi mamá, por supuesto que sí, pero estaba muy acostumbrada pues a su ausencia entre paréntesis, ¿no? Porque igual también cuando ella llegaba del trabajo, pues compartía tiempo, algunas actividades y cosas conmigo. O sea, no es como que ya llegará y sale bye, ¿no? O sea, no funcionaba así. Pero sí, yo estaba más apegada a mi papá, o sea, ciertamente, pues con la persona que más convivía, con él, mi hermano, y en aquel tiempo que vivía mi abuelo con nosotros, mi abuelo materno. Hay varias cosas de las que me acuerdo, ya les he contado, por ejemplo, cuando quise hacer un berrinche por un algodón de azúcar, pero hay un buen de anécdotas más, o sea, por ejemplo, me acuerdo que, pues no sé, tendría yo como unos 3 años, y es que yo hablé, antes que caminar, hablé muy pequeñita. Hago aquí un paréntesis porque eso también era realmente extraño. O sea, decían mis papás, yo de eso no me acuerdo por supuesto, que era yo muy pequeña y me arrullaba yo sola. Entonces, de las primeras palabras que yo, o bueno, de las primeras letras que yo pronuncié fue la R, que eso pues es extraño en los niños porque es como que de lo último, ¿no? Que van vocalizando. Pero es que mi papá tenía una técnica. Él agarraba mi manita desde bebecita y se ponía a decirme la R, así, o sea, mucho tiempo, y siempre cuando había alguna palabra con R como que la hacía más pronunciada para que yo como que captara ese sonido. Y pues sí funcionó, o sea, yo hablaba muy pequeña, entonces me arrullaba yo solita, estaba pequeña y me hacía yo sola, ro. Y pues la gente de repente cuando se dan cuenta, pues es la niña la que se está arrullando, ¿qué onda, no? O sea, está muy pequeña y ya dice la R. Entonces yo hablé muy chiquita y por supuesto que pues también tenía cosas que preguntar. Y una de esas cosas que tenía yo que preguntar y quería yo saber, porque pues uno cuando va creciendo pues vas oyendo cosas, ¿no? En la vida. Y un día le llegué a mi papá con la enorme duda de qué significaba la palabra puta. ¿Dónde la escuché? Quién sabe, porque pues sí era yo muy pequeña, pero pues tenía yo esa duda. Ahora, para nada mi papá era como que se escandalizara y, ay, esa es una mala palabra y no, eso no se dice, no. O sea, él siempre me explicó a manera de cómo pudo y también como pues poniéndose en el lugar del niño pequeño. Él siempre dijo que te tienes que bajar al nivel del niño, no porque sean tontos ni porque no entiendan, sino porque no hay experiencia como para poder entender ciertos conceptos. A manera de cómo pudo, me explicó.
La verdad yo ya no me acuerdo muy bien de lo cómo me lo explicó, pero a manera de cómo pudo, lo hizo. O sea, sí sé que fue todo un reto como para él, ¿no? Así de cómo le explico esto, pero pues él también siempre ha sido un hombre muy inteligente y muy hábil de mente, entonces pues se las ingenió, digámoslo así, para explicármelo. Y por supuesto que la pregunta obligada era del por qué quieres saber y dónde lo escuchaste. La verdad yo no me acuerdo de dónde lo escuché ni así. Bueno, sí, también se me explicó eso, qué significaba, pero también se me dijo que era una mala palabra, que la gente la empleaba como un insulto. Así es que definitivamente no era una palabra que yo debiera de usar, ¿no? Porque otra cosa también, o sea, mi papá era muy razonable y entonces como que siempre había esa cuestión del retarme a que yo pensara si las cosas estaban bien, si estaban mal. Vaya pues, al nivel de una niña pequeña, pero ir desarrollando como, pues sí, un razonamiento crítico. Me acuerdo también mucho que pues en esa temporada yo le salía con la cosa de que, papá, ¿verdad que eso no es razonable? Porque pues a mí se me hablaba así en mi casa. O sea, por ejemplo, no sé si quería yo hacer una travesura o había yo hecho una travesura. A mí, en vez de regañarme nada más porque te portaste mal, o sea, a mí se me decía, ¿no? Piensa que esto que hiciste no es razonable. O sea, una persona racional que piensa, que es inteligente, no hace eso. Ahorita no puedo ponerles un ejemplo porque no recuerdo alguno en específico, pero mi papá era muy así, su crianza fue muy así. Sí había reglas, por supuesto, había incluso horarios, había obligaciones también, ¿no? A medida, o sea, por ejemplo, cuando fui una niña pequeña, por ejemplo, en los quehaceres de la casa, pues no se me iba a poner a barrer, a trapear, a lavar ropa, sino que a medida de cómo iba yo creciendo, estos deberes iban avanzando, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre que a los 3 años yo era la encargada de levantar los zapatos y acomodarlos en su lugar por pares, ¿no? A lo mejor al principio era solo recógelos, a lo mejor fue después acomódalos y a lo mejor después fue velos acomodando por pares. Y a lo mejor después fue los de mamá, los de papá, los de tu hermano y los tuyos. No sé, ¿no? Ahorita como que eso es lo que más o menos recuerdo que había y obviamente conforme fui creciendo pues se fueron agregando cosas. Miren qué bella imagen. Digo, esto es un paréntesis, ¿verdad? Hola. Hola, bonitos. Hola, niños bonitos. Marcel. Hola. Bob. Hola. Qué guapos. Y en ese sentido, pues yo creo que él hizo mucha labor conmigo, mucha labor. Claro que mi mamá también, o sea, pues ella llegaba del trabajo y pues también se ocupaba de que, no sé, revisarme la tarea, qué había hecho en la escuela. Me contaba, mi mamá era muy de contarnos chistes y de contarnos lo que pasaba en la universidad con sus alumnas. Así es que pues sí, fui una niña muy estimulada y una niña, pues sí, muy bien llevada. O sea, creo que esa es la palabra. Y además, pues mis papás pues se ocupaban, ¿no? De estar ahí, de estar presentes como podían. Y lo más padre que puedo decir es que siempre podían, siempre podían. Regresando un poco a mi papá, que me es imposible no entremezclar a mi mamá porque al final de cuentas yo creo que las parejas, las familias, somos un equipo. Y este equipo la verdad es que lo hacía muy bien, eran un gran equipo. No eran perfectos, claro que hay cosas ahí extrañas que también pasaron, que ahorita se me vienen, ¿no? A la mente algunas, que mi papá para la escuela era como de, yo sé que tú puedes, sé que eres capaz, sé que eres inteligente, así es que aquí calificaciones menos de 9 no te admito, ¿no? 8 es que no trabajaste como debías, 9, lo hiciste bien, pero tú puedes sacar 10 siempre. ¿Y por qué te exijo eso? Porque sé que puedes, ¿no? Sé que no estás limitada, sé que tienes todo para poderlo hacer, así es que lo único que tienes que hacer
es hacerlo. A veces, bueno, eso por supuesto que dentro de la crianza pues está bien, ¿no? Porque pues son además tus obligaciones, ¿no? De los hijos, pero también te crea como ciertas exigencias medias radicales y medias duras. Ya les contaré por qué. Ahorita les cuento, ahorita llego a eso. Ay, mi amor, te bañé. Se me cayó tantita agua y bañaba. Discúlpame. Otro paréntesis. Es que estoy buscando la mejor toma para a este lado y no doy. Y como me agaché, pues le tiré el agüita encima a Bob. Ay, Bob, perdóname. Me distraje con el incidente, ya no me acuerdo en qué me quedé. Pero una cosa que yo creo que mi papá hizo también muy bien conmigo fue que siempre habló, pues, mi lenguaje. O sea, insisto, ¿no? A mi nivel, conforme las etapas de mi vida, todo eso. Cuando niña, pues, dentro de ese lenguaje, pues, era el juego. Y la verdad es que él jugó conmigo un montón. Siempre había algo que hacer. Por ejemplo, algunas veces me llegó a hacer una casita en el patio, ¿no? Con sábanas, así puestas para un lado, para el otro. Y me sacaba ahí que sí mi sillita, que sí mi mesita. Y ya sacaba yo juguetes o hacía la tarea ahí, cositas así. Y cuando se jugaba o estaba yo en ese tipo de juegos, él era mi compadre. Entonces, pues jugábamos a los compadres, ¿no? O sea, llegaba él como de visita y yo lo saludaba. Hola, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi comadre y mis ahijados? ¿Cómo han estado? ¿No? Y él empezaba, muy bien, comadrita. Es que fíjese que quién sabe qué y que quién sabe qué tanto y bla, 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 bla. Y esto y lo otro. Y, ay, le sirvo un vasito de no sé qué. Ah, sí, por favor. Oiga, ¿y ya comió? O sea, y jugábamos bastante. Otras cosas, pues juegos de mesa también. Yo nunca fui como una niña de muchas cosas físicas, o sea, de ejercicio. Estoy segura que a él eso le hubiera encantado porque insistió bastante, pero no era algo que a mí me llamara la atención y que ni me gustara. Entonces, por ejemplo, pues fútbol o algún deporte, no estuvo como que en mi radar nunca. Sé que a él le hubiera gustado, sí, porque él fue re futbolero de toda su vida. Y yo creo que ahí fue otro punto, o es otro punto a favor para él, porque pues respetaban, ¿no? O sea, como que, bueno, pues no te gusta, pues ni modillo. No fue así como de que lo vas a hacer y se acabó, ¿no? Porque soy tu papá. O sea, no. Eso realmente no, aquí no se oía. Bueno, al menos no en ese contexto, ¿no? Porque pues sí, o sea, había rangos, había jerarquías y pues sí, o sea, sí había un papá y algo que se tenía que hacer, ¿no? Pero no en ese contexto. La verdad es que mi papá siempre ha sido muy buen amigo. Yo creo que además de nuestra relación padre e hija, que pues indiscutiblemente, ¿no? Ahí está. La otra gran situación con él es esa, que somos amigos. Y desde niña, o sea, yo sí recuerdo que era como, pues ten confianza conmigo. Igual si yo le contaba algo, pues me daba la importancia, ¿no? Validaba lo que yo le contara. Me hacía saber que era importante, ¿no? Me hacía saber también que lo que yo sentía valía, que las cosas que a mí me sucedían eran importantes, porque por supuesto que las situaciones de los niños, los problemas de los niños, pues nada se comparan con los problemas que tenemos de adultos, pero en esas etapas de tu vida, pues esos problemas son los más importantes. Y creo que eso es algo que seguimos cultivando bastante bien. O sea, de repente, si yo tengo una situación complicada, sé perfectamente bien que él no me va a dar un mal consejo, no me va a dar por mi lado, no me va a tratar como su reinita y decirme solamente, ay, mi amorcito, tú estás bien, todos están mal, tú tienes la razón, no, o sea, él estoy segura que me va a dar una crítica constructiva, un buen consejo. Si la estoy regando, va a haber la confianza para que él me diga, la estás regando.
O sea, sé que puedo acudir a él en ese sentido. Y como les decía, ¿no? O sea, no todo es perfecto porque todas las relaciones humanas son complejas, pero creo que de verdad él ha tratado con todas las herramientas que él ha tenido, pues para intentar, ¿no? Ser pues su mejor versión, transmitírmela y que pues yo pueda o que haya podido desarrollarme pues lo mejor posible, ¿no? Obviamente detrás de cada persona hay historias, ¿no? Él pues viene de una familia muy numerosa, de una familia muy humilde, en la que pues los papás siempre estaban muy ocupados porque tenían muchos hijos y había que sostenerlos económicamente, las cosas que se tenían que hacer en casa y todo eso. Entonces se entiende que no fueran personas tan presentes, ¿no? Que no jugaran con ellos, que esto. Nunca hizo falta nada en su casa y afectó tampoco porque a su manera, pues eran afectuosos, ¿no? Pero él venía criado pues de una forma muy distinta al cómo fue con nosotros y creo que ahí este ejemplo nos sirve o nos puede servir a todas las personas en cualquier contexto, porque tú puedes dar lo mejor de ti, aunque el medio o aunque las circunstancias no te lo hayan dado a ti. Y yo creo que esa también es una gran lección que mi papá me ha dado. Él, insisto, ¿no? Un poquito en el cómo fue su contexto, pues no había permisos, no había pues tanta comunicación, ¿no? Y él intentó a manera de lo posible que fuera distinto cuando a él le tocó estar o ser papá. Insisto en que no todas las cosas a lo mejor son positivas. Yo estoy plenamente segura que ningún padre hace algo para querer dañar a sus hijos. Por ejemplo, eso de la exigencia, ¿no? Obviamente en mi cabeza pues se fue quedando eso, tú tienes que sacar siempre buenas calificaciones y tú eres de 10 y no puedes sacar menos de 9 y siempre, ¿no? Como que con esa meta, con esa mentalidad que es positiva en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en la prepa, tuvimos una situación con un maestro de matemáticas y nos reprobó a todo el salón, o sea, no fue nada más a mí. Y yo para llegar a mi casa con esa calificación fue bien difícil, o sea, yo hasta sentía que había fracasado para toda mi vida y que pues no sé, que me tenía que ir de mi casa, que había defraudado, ¿no? O sea, sí tenía yo como ese pensamiento en mi cabeza y cuando pasó eso, pues me dieron la boleta para que la firmaran mis papás de enterados y pues mis papás sabían cuándo mandaban las boletas, ¿no? Y yo traje la boleta pues como una semana en la mochila porque no me atrevía a entregarla. Hasta que mi mamá me preguntó y pues se lo dije a ella y le dije que por favor ella me lo firmara esta vez y que le iba a echar muchas ganas y que no iba a volver a pasar, porque aparte fue como que dentro del primer semestre del primer año de prepa y yo en mi vida había reprobado una materia jamás. Entonces sí fue así como para mí un impacto muy duro. Y ella me dijo que no, que tenía yo que hablar con mi papá y tenía que enseñarle esa boleta y que ella no podía firmarla así nada más. Entonces le tuve que decir a mi papá, me costó mucho trabajo, me impactó mucho, ¿no? El tener que decirle, fracasé, tengo una materia reprobada y mi papá así como de, a ver, ¿pero qué pasó? ¿No? O sea, no entiendes las clases, está muy difícil, ¿qué temas son los que están viendo? ¿Qué pasó? Y entonces ya le conté que la situación que habíamos vivido con nuestro profesor no tenía que ver directamente con lo aprendido. Sí, porque en el sentido de que no le entendíamos y decía, pues ahí lo revisan, ¿no? O sea, como que no resolvía dudas. Y la parte que no es que un día pues lo hicimos enojar, hizo rabieta y nos dijo que estábamos reprobados todos y ya no lo sacamos de ahí. Entonces, pues eso, ¿no? Y mi papá me dijo, y bueno, ¿y esto por qué no lo hablaron en la dirección o qué sé yo? Pues porque chamacos y porque te amedrentan y porque ellos
los maestros tienen, ¿no?, el sartén por el mango. En mi generación todavía era así. Y pues nada, no hicimos nada por eso. Pero pues él me dijo, no, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con el director y a ver qué solución podemos encontrar. Y así lo hizo. Al lunes siguiente fuimos a la escuela, me acompañó, platicamos con el director. El director mandó a traer a otros compañeros, si no mal recuerdo, y pues ya ellos explicaron también lo que había pasado desde cómo ellos lo habían visto y eso, o sea que sí nos había reprobado a todos y que había sido más bien por una rabieta. Mandaron traer también al profesor, por supuesto, se hizo ahí un relajito. La cuestión fue que posterior a eso nos quitaron a ese maestro, a nuestro grupo, y el que se quedó dándonos la clase fue nuestro director. Así es que pues sí, ciertamente no había sido asunto de nosotros, ¿no? O bueno, mío, cuando menos, ¿no? Que era lo que a mí me importaba, mi pellejo. Y así fue como se resolvió. Esa calificación sí era oficial, porque pues ya estaba en boleta y eso al final de cuentas pues se tenía que promediar. Así es que pues todo salió mucho mejor después y se acabó, ¿no? Por eso les digo, o sea, yo sé que él siempre lo hizo con la mejor intención, sin embargo, pues tú estás chico y tu mente, tu cerebro, tus emociones, tu psique no está al 100% y no puedes entender que puede haber cierta flexibilidad, ¿no?, en eso que se te está diciendo tan tajantemente. Creo que he aprendido al paso de los años a entenderlo y realmente nunca ha sido como un problema para mí. Pero sí reconozco que fue una situación que viví hace algún tiempo. Así como toda esta crianza y todo eso, pues mi papá también fue muy tolerante conmigo porque pues yo sí fui muy fiestera. Así es que me iba a las fiestas y él me llevaba y iba por mí. Algunas veces pues había el chance de que fuera 2, 3 de la mañana y otras era de, o sea, sé también un poquito considerada, ¿no? O sea, yo trabajo toda la semana, esto, lo otro y así y así. Entonces, había veces que pues no me podía recoger tan tarde, pero había otras en las que no había tema, ¿no? Igual también cuando empecé con el asunto del consumo del alcohol, siempre fue también como un poquito con vigilancia, ¿no? En el sentido del tienes que aprender tus límites, tienes que aprender que no puedes, ¿no? Por ejemplo, recibir una bebida de alguien que no conoces o una bebida abierta, procura esto, ¿no? O sea, como esos consejos que a lo mejor no es lo ideal es que pues nadie consumamos ese tipo de bebidas, pero creo que también fue como en ese sentido de la vigilancia, pues eso, para no tener tan malas experiencias. Y alguna vez recuerdo también que fue por mí a una fiesta y entonces pues salí yo ya media jacarandosa y le dije, ¿no? Ay, es que vino fulana y fulano y otra amiga y vinieron sus primos de México y sus primas y esto, lo otro, y muy emocionada y muy acá. Y me dijo, ¿no? O sea, te veo como muy alegre. Creo que a tu mamá no le va a gustar verte así. Vamos a pasar por unos tacos para que se te baje. Y alguna otra vez que yo recuerdo, por ejemplo, teníamos un compañero que tenía su grupo de rock, ¿no? Entonces, pues los del salón éramos sus groupies, ¿no? Andábamos con él para todos lados, apoyando. Y pues divirtiéndonos, ¿no? También. Esa vez el toquín fue en un bar en el centro. Y pues padre, nos la pasamos muy bien. O sea, era muy padre, era muy divertido ese plan. Yo me acuerdo que había quedado de llegar por mí a las, no sé, a la 1:30, ¿no? Y yo estaba tan entretenida, tan así, que pues eran las 2 y yo ni siquiera había visto el reloj. Entonces de repente ya reaccioné y vi el reloj y dije, chin, las 2. Y en eso volteo y estaba mi papá en la entrada, ahí viendo todo y viendo al compañero tocar y todo. Entonces pues ya me despedí rápido, me fui y ya me acerqué y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, ay, pues es que, discúlpame, ¿no? O sea, no me fijé la hora. Me dice, no, está bien, pues si quieres nos quedamos otro rato, tocan muy padre, ¿no? Entonces, como que esas cositas también eran bonitas. Y también recuerdo alguna otra
que igual también salía así de, ay, no, es que fíjate que esto, y entonces, vino fulano, hicimos no sé qué, y bla, 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 ¿no? Y de repente, pues venía, ¿no? Así manejando y me dice, bueno, ¿y a quién besamos hoy? Y yo así con cara de, ¿qué? ¿No? O sea, ¿cómo mi papá me pregunta eso? Y me dice muy ceremonioso, porque recuerda que tienes que besar 100 sapos antes de encontrar el príncipe azul. Entonces, pues sí, mi papá es a lo mejor no tan expresivo, porque no es como de que todo el tiempo te ande abrazando y mi vida, mi reina, mi amorcito, mi cariñito, no, pero tiene como esas cositas que son muy tiernas y que ha hecho toda la vida, ¿no? Al menos conmigo. Ya me ganó la emoción. Y bueno, manitas de rosas, estoy viendo que está por terminárseme la pila del micrófono y creo que pues ya les conté bastante sobre yo y mi papá. Él de verdad que es una gran persona, siempre anda viendo cómo andar ocupado. Por ejemplo, ahorita ya lo escuché que el arbolito que se cayó en la maceta, ¿recuerdan? El ficus, ya lo sacó, seguramente ya lo llevó a donde lo va a ir a plantar y seguramente ya hizo el hoyito o está haciendo el hoyito donde va a plantar ese arbolito y siempre anda así muy movido. Así es que pues él, además de ser mi papá, es un gran papá plantil porque él de verdad nutre, riega y hace que las plantitas y las personas a su alrededor crezcamos y florezcamos. Me ganó otra vez la emoción. Pensé que lo iba a poder decir bien fuerte y sonante y así. Y no salió como yo pensé, pero bueno, esa es la idea. Y ya no me queda nada más que recordarles, por favor, que se suscriban al canal, que nos regalen un me gusta, que le den a la campanita para que YouTube les recuerde de nuevos videos. Y les dejo también nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde también compartimos mucho humor y amor por las plantas y por la vida. Esto es todo. Muchas gracias y manos a la tierra.